se conocieron documentos que permiten entender y básicamente reconocer cómo el gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, colaboró con el gobierno de facto de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez. En concreto, lo que tenemos es una carta que publicó el canciller boliviano Rogelio Maita, en la cual el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia le agradecía al entonces embajador argentino en La Paz, en Bolivia, estamos hablando de Normando Álvarez García, la colaboración prestada por el gobierno de Argentina. ¿De qué se trató entonces esta colaboración? 40.000 cartuchos de balas de goma y a su vez también distintos equipamientos de gas lacrimógenos, entre ellos spray y también granadas de gas. Bueno, al día de hoy, en esta causa que se está impulsando por este hecho, lo que tenemos es que el gobierno nacional denunció a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich y a otros funcionarios por contrabando agravado de armamento a Bolivia. Como decíamos, esta carta que se conoce ahora de agradecimiento está fechada 13 de noviembre de 2019. Tan solo 2 días después, el 15 de noviembre y el 19 de noviembre, tenían lugar las masacres de Sencata y de Sacaba en Bolivia, en Cochabamba y en La Paz respectivamente, donde fueron asesinadas 27 personas y más de 100 fueron heridas en investigaciones que al día de hoy se están trazando. Como decíamos, el destinatario de esta carta que apareció es el embajador, el entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, sobre el cual pesan otro tipo de denuncias también, ¿no? Sí, así es, Juan, y es ahí donde nos queremos detener, en el rol que tuvo Normando Álvarez García, hoy por hoy ministro de Trabajo, nada más ni nada menos que de Gerardo Morales, allá en Jujuy. Y estas denuncias que vos mencionabas que tienen que ver con lo que ocurrió con Sebastián Moro. Recordemos, Sebastián era un periodista argentino, estaba establecido en La Paz, trabajaba para el medio Prensa Rural. En los días previos al golpe empezó a cubrir lo que estaba sucediendo en Bolivia para el periódico argentino Página 12. Sebastián fue encontrado inconsciente en su casa de La Paz con signos de haber sido golpeado y justamente estas denuncias que viene haciendo la familia de Sebastián tiene que ver con el abandono de persona que cometió Álvarez García justamente por no prestarle asistencia a Sebastián estando en ese estado. Para hablar del caso de Sebastián y del rol clave que jugó Álvarez García en esta situación, es que estamos en comunicación con Penélope Moro. Ella es la hermana de Sebastián, además es periodista y también militante, activista por los derechos humanos. Bueno, Penélope, buenas noches, te agradecemos mucho por esta comunicación. En primer lugar, te queríamos preguntar qué fue lo que pasó con tu hermano y en qué consiste esta denuncia que ustedes vienen sosteniendo sobre Álvarez García. Bueno, un gusto, compañeros, compañera. La verdad que es como una caricia al corazón cada vez que comunicadores populares se interesan por la muerte de Sebastián, de uno de los nuestros, ¿no? Sabemos que ha sido un caso invisibilizado, muy acallado, lo mismo que el de Facundo Molares, así que muchas gracias en principio por eso. Y bien lo explicó Lucía, lo que pasó con Sebastián. Sebastián ya estaba viviendo en Bolivia hacía 2 años, trabajaba para la Sindical de Campesinos de Bolivia. Él era el jefe del periódico de la Sindical, Prensa Rural, el jefe editor, y él era además conductor de Radio Comunidad, que era una radio del sindicato también. A partir de las elecciones generales del 20 de octubre, él fue llamado a cubrir este escenario muy poco claro respecto del escrutinio final de las elecciones en Bolivia, que se trató se manchó con la falsa idea de fraude, lo que facilitó y propició el golpe de Estado. Sebastián empezó a cubrir a partir del 24 de octubre hasta el 9 de noviembre, que sería su último, y no me canso de decirlo, su último acto en vida, escribir esa nota para Página 12 donde anuncia que el golpe de Estado ya está en marcha.
que se publica en papel en el página 2 el 10 de noviembre. Él la envía el 9 a la noche. Ese 9 de noviembre hubo ataques a los medios de comunicación de corte popular, de corte comunitario y públicos en toda Bolivia, sobre todo en La Paz. Se concentraron sobre todo en la CSUBCB. La CSUBCB es un punto estratégico porque al concentrar a todos los trabajadores y las trabajadoras del campo y al sector indígena, que son los mayores aliados al MAS, todas las miradas estaban puestas ahí y desde las primeras horas del 9 de noviembre ya se estaba intentando desbaratar, ingresar por la fuerza a la sede de la CSUBCB, sobre todo a la parte de los medios, por parte de los grupos parapoliciales, ya ni siquiera voy a decir paramilitares porque son parapoliciales, así como se actuó también con los medios populares de Cochabamba, que también tienen mucha fuerza. Y bueno, ya en horas de la tarde-noche perdimos contacto con Sebastián. Él nos comunica a lo largo de todo el día el ambiente que se estaba viviendo en La Paz, hacía tiempo que ya nos venía diciendo que se venía el golpe de Estado y lo venía preanunciando en sus crónicas, que recomiendo que se las lea. Él allí va desenmascarando los poderes que están detrás del golpe, da detalles un tiempo antes de la carta de renuncia que va a dirigir el cívico cruceñista Camacho al presidente Evo Morales, el rol de las universidades privadas. Bueno, si bien sabíamos esto, nunca nos imaginamos la virulencia con la que iba a caer ese golpe de Estado, ¿no? Pensábamos que era más bien un lawfare, como lo que estaba sucediendo en el resto de la región los últimos 10 años, no que iba a ser como una revuelta del Plan Cóndor. Y fue así todo el 9, ya se empezó con la virulencia extrema, sobre todo en Cochabamba, en La Paz. Y a la noche Sebastián nos saluda, nosotros le pedimos que regrese a la Argentina, le pedimos, nos dijo que sí, que iba a regresar, pero que iba a regresar en diciembre porque en noviembre iba a ser muy caldeado, que Evo se iba a ir, entonces él se tenía que quedar para cubrir, para ver qué pasaba, cómo seguían las cosas en el país, quería venir a vernos. No nos comunicamos más, nos salió a caminar, nos dijo que la noche, pese al terror, eso fue lo que dijo, era una noche hermosa porque él vivía en la altura y estaba muy enamorado de esa tierra. Y bueno, el 10 de noviembre ya a las 6 de la mañana Melody, mi hermana, ya no se puede comunicar con él, entramos en desesperación. Ya esa noche dormimos en desesperación porque intuíamos lo peor. Y así fue, tuvimos que pedir ayuda para que alguien buscara a Sebastián, para que entrara a su casa a ver si estaba allí, porque no nos atendía, no se actualizaba la página 12, que Sebastián tendría que haber estado actualizándola. Y hablábamos con los compañeros de Sebastián, teníamos los contactos de los periodistas, su jefe, que el jefe general de la CSUBCB, José Aramayo, de los medios de la CSUBCB, había sido linchado y había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad en plena vía pública el 9 de noviembre, después lo liberaron, lo acusaban de que en la CSUBCB, que es el sindicato, se armaban bombas con dinamita, molotov, bueno, un escándalo, ¿no? Fue tremendo. Y entonces los compañeros de Sebastián nos decían, no podemos salir, tenemos miedo, tenemos mucho miedo de salir a la calle, así que nos costó encontrar quién entrar a la casa de Sebastián. Afortunadamente lo logramos, entró alguien. La puerta estaba 2 centímetros abierta y lo encontró a Sebastián en su habitación, en su cama, golpeado y en estado de semi-inconsciencia. Se le dio la orden de internarlo de manera urgente y ahí ya como familia nos empezamos a organizar para viajar. Llegué yo primera, me encontré con mi hermano en terapia intensiva. Esto lo he contado varias veces, encontré en su cuerpo marcas de golpes, ya no me podía comunicar con mi hermano porque estaba en un estado de coma profundo, lo tuvieron un día entero en observación, cuando el diagnóstico que se nos dio en la clínica era de un ACV isquémico, que debería haber ingresado a terapia intensiva ya inmediatamente, o sea,
Es todo, la verdad, que bastante engorroso. Y además ya había tenido injerencia en la embajada porque en tanto no llegara un familiar, el embajador tenía que ir a ver por un ciudadano argentino. Si bien mi hermano tenía una ciudadanía provisoria en Bolivia, también tenía ciudadanía argentina. Este embajador sabía que hablaban recién, Normando Chiqui Álvarez, que mi hermano era periodista, ya tomó contacto primero él con los médicos que yo incluso. Cuando me vio, todo el tiempo relativizó la situación. Bueno, la verdad que sufrimos una situación de tormento con esta persona y que hoy se confirma a la luz de estos informes que se están conociendo y que cada vez son más y cada vez son más dignos del terror. Así lo manifiesto yo desde el jueves que leí el detalle de las actas, que estoy atravesando otra vez el duelo de mi hermano. Es como si me lo hubieran vuelto a matar porque estuvimos una semana a cargo de este personaje tan siniestro, no solo Sebastián, sino también mi madre, mi hermana, yo. Él se llevaba las recetas de mi hermano porque yo no podía atravesar La Paz a la zona de farmacias hospitalarias que tenían insumos. Entonces yo le pedía por favor de que necesitaba conseguir toda esa medicación y todos los insumos que me pedían en la clínica, que eran muchísimos, una cantidad impresionante, y él se las llevaba y ya no volvía más. Pasaban días, las enfermeras después se resistían a hacer una nueva receta porque ya habían entregado una, por cuestiones legales no se podía repetir, y yo le decía, se las llevó un embajador, o sea, la máxima autoridad que nos está representando. La verdad que fue desesperante, fue un tormento. Mi mamá y mi hermana, porque yo había alcanzado a sacar fotografías a esas recetas, pudieron llegar de la Argentina con esos insumos, que eran además insumos bastante básicos que no tenían en una clínica privada, la más cara de toda La Paz. Que yo les digo además que nunca vi a otro paciente que llegara con cajas y cajas como las que me hacían comprar a mí en esa clínica. La verdad que también eso es muy extraño. Y lo más extraño de todo fue el tema del avión sanitario, que nosotras empezamos a reclamar. Apenas yo llegué ya iba armada, porque se generó una red de solidaridad muy grande, y se hizo con Facundo Molares, entre amigos y militantes de derechos humanos. Y bueno, lo primero que se me dijo es hay que traerlo a Sebastián a la Argentina en un avión sanitario. Eso se podía conseguir, habíamos hablado con varios funcionarios de distintos colores políticos y de distintas provincias, incluso en el Congreso también se pidió, no era nada difícil de conseguirlo, casi estaba, pero el embajador nos negó esa posibilidad aduciendo que no podía aterrizar un avión argentino, un avión extranjero en suelo boliviano en ese contexto de caos social y político. Lo extraño de esto también es que él nosotras hasta ahí también lo consultamos con los médicos y los médicos nos dicen que si queríamos hacerlo, lo hiciéramos, si se podía, lo hiciéramos, pero a lo mejor Sebastián no resistía la altura por cuestiones médicas, él estaba conectado a un respirador. Entonces, bueno, nosotras decidimos quedarnos ahí, por supuesto. Pero después cuando mi hermano que fallece el 16 de noviembre a la noche, a las 00, apenas pasaba el 15, digo esta fecha porque me parecen muy simbólicas. Hablamos con la embajada y con el consulado y con la administración del hospital sobre lo mismo que hacíamos con el cuerpo de Sebastián. El avión sanitario podía venir para retirar el cuerpo de Sebastián y traérnoslo a la Argentina. Otra vez nos dicen que ese trámite no va a ser posible, no puede aterrizar un avión argentino en suelo boliviano por el conflicto. Entonces, y nos dicen y nos instan a que dejemos el país lo antes posible, hasta se nos hable de que corríamos peligro por la situación y que teníamos que irnos. Y nos dan como opción la cremación o que Sebastián quede enterrado en un cementerio público, en un camposanto, una de esas palabras fue así.
ese estado de conmoción, de dolor, de desesperación, bueno, nosotras decidimos volver con Sebastián a través de la cremación, lo que nuestros abogados consideran que ha sido, que nosotras hemos sido inducidas a la cremación, porque además bueno, hay muchas otras cosas que no me animo a decirlas ahora porque no quiero ensuciar la causa, complicarla, estamos en reuniones. Pero bueno, eso es lo que puedo decir hasta el momento. Claro. De las grandes falencias. Página 2 se tituló Destrato, la familia sufrió destrato. No es destrato, ni simples irregularidades. ¿Y por qué estaba aterrizando un avión Hércules desde Argentina, cargado de armamento, incluso con gendarmes, pero no podía aterrizar un avión sanitario para llevarse, aunque sea el cuerpo de mi hermano? No estoy Claro, diciendo a Sebastián vivo, aunque sea el cuerpo de mi hermano, no, hubo intenciones claras de liberarse del cuerpo de mi hermano y de liberarse de nosotras. Y recién, ¿Y por qué bueno, digo el esas relato fechas? que Porque haces. la masacre de Sacaba ocurre el 15 a la noche y el 16 a las 00 fallece Sebastián. Entonces, la verdad que es tremendamente doloroso pensarlo. Claro. Sí, realmente es terrible el relato que haces de todas estas irregularidades, bueno, que ahora con estos documentos confirman un poco lo que es la forma en la que se manejó el gobierno de Macri y este personaje, este embajador. Recién hablabas también de la causa, preguntarte ahí, sin meternos en estos vericuetos o en las cuestiones más legales que vos decías que no querías embarrar, pero saber en qué estado se encuentra, eso está avanzando en Bolivia, en el plano internacional, ¿cómo está esa situación? Sí. Bueno, la causa ha costado muchísimo. Se ha podido avanzar desde que asumió el embajador Ariel Basteiro, a quien estamos sumamente agradecidas, y esto ha ocurrido hace 2 meses nada más. Durante un año la causa estuvo quieta, la abrió el golpismo con el fin de que esa causa frustrara, se cayera, porque no se movió. Nunca se nos dio a nosotros informes sobre lo que se reseñaba allí. Se abre a través de las denuncias que hacemos como familiares en la Defensoría del Pueblo. Y ahora, bueno, nos costó muchísimo encontrar representación legal digna en Bolivia que esté a la altura. Ahora, gracias a Basteiro y a otros contactos y a estas redes que tejemos de activismo y de solidaridad, hemos llegado, al parecer, a una representación en Bolivia que está a la altura. Tenemos otra en Argentina, donde hemos intentado por todos los medios y ahora seguiremos activando que se mueva la justicia universal. La justicia universal funciona cuando en un país ajeno no están funcionando los mecanismos judiciales respecto a crímenes de lesa humanidad, por lo tanto otro país tiene el derecho a interceder. Como hay una causa abierta por Sebastián, hasta el momento ningún juez de la Argentina se podía declarar competente. Pero ahora entendiendo que hay un funcionario argentino y varios funcionarios más argentinos involucrados en lo que fue el golpe y que tendrían responsabilidades en la muerte o en el encubrimiento de la muerte de mi hermano, probablemente podamos avanzar en ese sentido y estamos empezando a tener esas reuniones. Penélope, la verdad que lo que contás es estremecedor. Por un lado, te queríamos consultar si este personaje, Álvarez García, tenía algún tipo de respuesta hacia ustedes cuando se llevaba las recetas y ustedes estaban necesitando la medicación para tu hermano. Y por otro lado, ¿cómo se entiende que sea hoy por hoy ministro de Trabajo, bueno, de un personaje tan nefasto como es Gerardo Morales en Jujuy? Incluso en estos días, a raíz de lo de la carta, empezaron a surgir testimonios también en las redes sociales de otros ciudadanos argentinos que pasaron por una situación similar, estando allá, que la embajada se negaba a ir a buscarlos o darles refugio, y al mismo tiempo declaraciones en los medios comerciales de Álvarez García diciendo que, bueno, que todos los periodistas estaban a salvo y que no los conocía porque él no miraba televisión argentina. Es increíble que sigamos teniendo, digamos, a este personaje siendo funcionario público. Sí, yo hice un resumen porque la verdad que es muy largo el relato, pero cuando él
dice dar asilo a un grupo minúsculo de periodistas argentinos que fueron especialmente a cubrir lo que estaba sucediendo en Bolivia, que eran compañeros, colegas de América y de Telefe, si no me equivoco. Él lo dice en los medios y yo me acuerdo que yo estaba en la clínica y siguiendo las noticias, y él hacía media hora que me había visto y omitió nombrar a mi hermano, no dijo que había un periodista que se estaba muriendo, un periodista argentino que se estaba muriendo en una clínica, pero dijo que él había rescatado a todos los trabajadores de prensa, a todos los periodistas argentinos, y que ya estaban todos a salvo. La verdad que sí, que es lamentable, por eso creo que también seguramente hubo inteligencia. Creo que esto es propio de un plan sistemático, como se dan los golpes, y que tuvo distintas instancias, por lo tanto se debe investigar rigurosamente. Bolivia se debe preparar para eso. Bolivia no tiene antecedentes judiciales en esta materia, en políticas de verdad, memoria y justicia, y me parece que es urgente que comience, me parece que es la oportunidad, porque si no, cíclicamente se van repitiendo estos golpes de Estado o intentos de golpes de Estado que terminan en masacres tremendas, como la de Pando, que fue una de las últimas en 2008. Y después cayó el golpe, este golpe tan tremendo. La verdad que yo con mi familia, bueno, cuando sabíamos que teníamos que lidiar con el macrismo en ese contexto, pasó a segundo plano. Obviamente que hubiese preferido tener que lidiar con cualquier otro funcionario público de cualquier otro partido o color político, pero entendiendo que estábamos en el medio de un golpe de Estado, de un escenario de virulencia total. Nosotros conocimos Bolivia de la mano de Sebastián, que era el esplendor realmente, y después volvemos a los meses y no solo que encontramos a mi hermano en terapia intensiva, en estado de coma, sino que a una Bolivia destrozada. Atravesamos plazas donde se quemaban huipalas y era un escenario completamente tremendo. Por eso nosotros sostenemos que Bolivia debe avanzar en políticas de verdad, memoria y justicia, y en este momento también quiero aprovechar para decirle al gobierno de Argentina que, así como está denunciando al expresidente Macri y a toda esta troupe por haber favorecido al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que se haga eco de la denuncia que nosotras hemos hecho, y que también nosotras, donde hemos dado testimonio ante la Justicia Federal, ante la Secretaría de Derechos Humanos, ante la CIDH, sobre la actitud del embajador, el ex embajador Normando Chiqui Álvarez, que se haga eco y que un mínimo gesto de llamarnos por teléfono y de poder darnos el amparo suficiente para avanzar en la causa, ¿no? Hasta el momento no nos han llamado. Hay un revuelo tremendo en el país, pero a nosotros no nos han llamado.